estos temas son los que salen ya en medio de este proceso de pandemia y cómo los relacionistas públicos deberíamos abordarlos en nuestra gestión, ¿no? Pues sí, la verdad que es una usina de temáticas y de cuestiones a analizar, ¿no? Desde el propio perfil de la comunicación, por ejemplo, el último monitor nos dio que casi el 95% de los profesionales que estaban ejerciendo en la comunicación ya tenían un grado académico, incluso más del 50% ya tenía un posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto mostramos un grado de madurez y de crecimiento muy interesante, ¿no? La formación pasa a ser un vector de competitividad profesional muy, muy importante, ¿no? Otro dato también a nivel institucional, más de la infraestructura de la profesión, tiene que ver, por ejemplo, con el grado de asociativismo que mostramos, ¿no? Que también es una tendencia que viene avanzando en América Latina, en el que vemos con mucho valor formar parte de colectivos profesionales que nos permiten hacer esto, ¿no? El intercambio, enriquecernos, actualizarnos de manera permanente. Ya más a nivel profesional, la pandemia ha confirmado temas que ya veníamos trabajando anteriormente, por ejemplo, que comentábamos recién, el tema de la fake news y las dietas informativas, los sistemas de información para la toma de decisión, los procesos de automatización y los riesgos que ello implican, por ejemplo, en términos de ciberseguridad, la cuestión de género, ¿no? y de diversidad, que también son muy importantes. Trabajamos nosotros en ediciones anteriores temas como, por ejemplo, la confianza y el estrés a nivel profesional, a nivel de equipo, y es un tema que vuelve a emerger y que ahora, como les comentaba recién, lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la empatía. También hemos estado analizando nosotros, en realidad lo hizo el equipo europeo de Global Communication, que fue elaborar un modelo de excelencia de comunicación. Sí, esto fue un entrecruzamiento de variables y una reflexión teórica que nos permite definir que la comunicación adquiere un grado de excelencia cuando los niveles de desempeño son de cierta competitividad y la capacidad de influencia en términos asesora, en términos de la comunicación, ejerciendo esa función directiva y política de la que hemos hablado muchas veces a nivel teórico, se da en niveles óptimos, ¿no? Entonces, también hemos visto cómo en determinados ámbitos la excelencia empieza a ingresar, por ejemplo, en el sector público, que era un sector muy, muy rezagado a nivel profesional, ¿no? Otro aspecto muy interesante, analizamos todo lo que fue el desempeño de la gestión durante la crisis del COVID. Nos llamó muchísimo la atención porque también en el sector público, por ejemplo, muchos profesionales no participaban de los comités de crisis o lo hacían muy ad hoc frente a demandas puntuales. Eso también nos ha mostrado que tenemos que seguir trabajando mucho en alcanzar esa función directiva, en poder sentarnos en la mesa chica de la toma de decisiones. También nos dimos cuenta con que en algunos casos no habían planes de crisis, se encontraron con que no había planes de crisis, y en otros casos nos encontramos que tuvieron que modificarlo o esos planes de crisis frente al cambio que generaba la pandemia no alcanzaban o no cumplieron con su función, ¿no? Y ahí confirmamos de alguna manera que determinados modelos de planificación más rígidos, más normativos, estaban empezando a dar paso a modelos de planificación más de tipo prospectivo, basados en escenarios, mucho más dinámicos, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con adquirir competencias en términos de datos y en términos tecnológicos, frente a otras competencias como las comunicativas o como las vinculadas al negocio, que eran un driver, digamos, una demanda hace 5 o 6 años, ¿no? A todo comunicador se le decía, tienes que hacer un MBA, tienes que saber del negocio porque no puedes comunicar si no conoces del negocio. Bueno, ahora sabemos de comunicación, sabemos del negocio, hay que saber de tecnología, porque si no, no podemos ejercer como tal, ¿no? Y sin duda un tema que la pandemia también ha puesto sobre la mesa y que estudiamos en la última edición tiene que ver con la ética profesional, ¿no? En definitiva, este gran dilema que ha significado esta tragedia pandémica y que nos ha enfrentado a situaciones en las que la comunicación no solamente se ha visto en muchos casos interpelada, ¿no? Porque hemos sido nosotros los responsables
de sostener anímicamente, de transformar la cultura, de dar malas noticias, de acompañar procesos de cierre, de quiebra, bueno, y ni hablar de quienes han ejercido en el ámbito público que también han tenido una sobrecarga y un estrés y una presión muy, muy importante, ¿no? Entonces, la dimensión ética y quizás el propósito que la profesión tiene en términos de democratizar el acceso a la información, de posibilitar el bienestar y la felicidad, ¿no? Esa bonita, esa hermosa tradición que tienen en Bolivia del buen vivir, ¿no? Que tiene que ver con esa conexión con la naturaleza, con el entorno, con la sociedad, son también elementos que afloran, son también tendencias y que nos posibilita desde América Latina plantear modelos alternativos, descolonizadores, a lo que quizás veníamos replicando o estamos replicando de otras latitudes, ¿no?